Durante 20 años escuché 3 golpes en la pared de mi cuarto, siempre a las 3:33 de la madrugada. Durante 20 años pensé que me estaba volviendo loca, pero cuando finalmente tuve el valor de romper esa pared, lo que encontré fue peor que cualquier fantasma. Mi nombre es Sebastiana, tengo 78 años y hoy les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que me quitó el sueño durante 2 décadas, que me hizo dudar de mi propia cordura y que me enseñó que los vivos pueden ser mucho más aterradores que cualquier aparición. Antes de comenzar, les pido que le den like a este video, se suscriban al canal para ayudarme a seguir contando estas historias y me digan en los comentarios desde dónde me están viendo. Leo cada comentario con mucho cariño. Ahora respiren profundo, porque lo que voy a contar no es fácil. Era 1978. Tenía apenas 25 años cuando conocí a Esteban en una fiesta de boda aquí en el interior de Jalisco. Él era un hombre de 40 años, viudo, dueño de una tienda de abarrotes en el centro del pueblo, alto, moreno, cabello negro peinado con brillantina, siempre con camisa de vestir bien planchada. Todo el mundo en el pueblo lo respetaba. Decían que era trabajador, serio, hombre de palabra. Mi papá había muerto 2 años antes y mi mamá vivía enferma, postrada en cama. Yo trabajaba en el campo con mis 3 hermanos menores, partiéndome el lomo bajo el sol caliente para mantener a todos. Cuando Esteban comenzó a cortejarme, mi mamá se puso radiante. Decía que era la salvación de la familia, que un hombre así no aparecía todos los días, que tenía que agarrar esa oportunidad con uñas y dientes. Él traía regalos para ella, medicinas caras del pueblo, canastas de comida. Conversaba bajito con mis hermanos, les daba dinero para que compraran dulces en la tienda. Era gentil, educado, siempre con una sonrisa en el rostro. Yo no lo amaba, voy a ser sincera con ustedes. Pero en aquella época, en el interior, muchacha de 25 años ya se estaba quedando para vestir santos. Y la situación de mi familia era desesperada. Mi mamá escupía sangre todas las noches. Mis hermanos andaban descalzos con la ropa rasgada. Comíamos frijoles con tortillas la mayoría de los días. Cuando Esteban me pidió matrimonio después de 3 meses de noviazgo, miré a mi mamá en la cama, miré a mis hermanos flacos y dije, sí. Nos casamos en junio de 1978 en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Yo usé un vestido blanco que la vecina me prestó. Esteban estaba de traje café. Después de la misa, me llevó a su casa, una casa de bloc de 3 recámaras detrás de la tienda. Para mí, que había vivido toda mi vida en un jacal de adobe, aquella casa era un palacio. Tenía piso de cemento pulido, ventanas de vidrio, hasta un baño dentro de la casa, con un excusado de verdad. Me sentí la mujer más afortunada del mundo ese día. Pero la suerte, mis queridos, tiene la costumbre de convertirse en desgracia cuando menos lo esperamos. La primera noche fue extraña. Esteban fue frío, mecánico, apresurado. No hubo cariño, no hubo plática, no hubo nada de lo que yo había imaginado que sería una luna de miel. Cuando terminó, se volteó y durmió. Yo me quedé ahí acostada, mirando el techo de madera, preguntándome si el matrimonio era solo eso. Pero pensé que era cosa de hombre viudo, acostumbrado a vivir solo, que con el tiempo se acostumbraría a mí y las cosas mejorarían. Dormimos. Yo estaba exhausta de tanta emoción del día, y entonces, a las 3:33 de la madrugada, escuché toc, 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 3 golpes en la pared del cuarto, secos, fuertes, espaciados. Un golpe, pausa, otro golpe, pausa, tercer golpe y silencio. Me desperté de golpe, con el corazón disparado en el pecho. Me quedé quieta en la cama, prestando atención, esperando escuchar de nuevo, pero no vino nada más. Solo el silencio pesado de la madrugada y la respiración pesada de Esteban a mi lado. ¿Habría soñado? ¿Sería el cansancio del día? Había bebido un poco de mezcal en la fiesta. Tal vez era eso. Me volteé y traté de dormir otra vez. La segunda noche, lo mismo. 3:33 de la madrugada. Toc, toc, toc. 3 golpes en la pared.
Esta vez tenía certeza absoluta de que no estaba soñando. Estaba despierta, consciente, y esos golpes eran reales. Sacudí a Esteban con el codo. «Esteban, Esteban, despierta». Él refunfuñó irritado. «¿Qué pasó, mujer? ¿Qué horas son? ¿No oíste los golpes en la pared?» Abrió los ojos. Se quedó algunos segundos en silencio, como si estuviera prestando atención. Después suspiró y se volteó hacia mí con esa cara de sueño. «¿Qué golpes? No oí nada, Sebastiana. Debes estar oyendo el viento golpeando algo afuera o las ratas en el techo. Casa vieja es así. Hace ruido. Duérmete, mujer». Pero yo tenía certeza de que no era viento ni rata. Era golpe, golpe fuerte, viniendo de dentro de la pared del cuarto, del lado de la cabecera de la cama. Pero Esteban ya se había volteado y vuelto a dormir. Entonces me quedé callada. No quería ser molesta. No quería parecer una mujer miedosa en los primeros días de casada. La tercera noche. Toc, toc, toc. 3:33 de la madrugada. Siempre al mismo horario. Siempre la misma secuencia. Esta vez no desperté a Esteban. Me quedé ahí inmóvil, mirando la pared, tratando de entender qué demonios estaba causando ese ruido. La cuarta noche ya estaba esperando. Me quedé despierta, mirando el reloj de pared en la sala a través de la puerta entreabierta del cuarto. Cuando el minutero marcó las 3:33, aguanté la respiración y vino, toc, 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 exactamente en el horario. Siempre 3 golpes, nunca más, nunca menos. Por la mañana, en el desayuno, comenté con Esteban otra vez. «Esteban, todas las noches a las 3:33 de la mañana escucho 3 golpes en la pared de nuestro cuarto. ¿Estás seguro de que no hay nada?» Estaba untando mantequilla en el pan, ni levantó los ojos hacia mí. «Sebastiana, ya te dije, debe ser rata o la madera de la casa que cruje. Casa de madera hace ruido, es normal. Deja de hacer drama, mujer». ¿No tienes otra cosa en qué pensar? La forma como habló, seco, áspero, me hizo tragar las palabras. Bajé la cabeza y me quedé callada. No quería pelear, no quería parecer molesta, pero esos golpes me estaban quitando el sueño, me estaban poniendo nerviosa. Pasó una semana. Todas las santas madrugadas, 3:33, los golpes venían. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba esperando que llegara la hora, tensa, sudando frío. Cuando los golpes pasaban, mi cuerpo entero se erizaba. Jalaba la sábana hasta la barbilla y me quedaba ahí inmóvil hasta que el sueño vencía de nuevo. 2 semanas, 3 semanas, un mes entero. Los golpes nunca fallaban, eran puntuales como un reloj. Y Esteban seguía diciendo que estaba oyendo cosas, que era impresión, que estaba nerviosa por el cambio de vida. Mujer, viviste toda tu vida en ese jacal, oyendo ruido de la madera crujiendo. Ahora que estás en una casa de verdad, extrañas los sonidos. Es normal, te vas a acostumbrar. Pero no me acostumbraba. Cada noche que pasaba, la ansiedad aumentaba. Empecé a ponerme irritable durante el día, cansada, con dolor de cabeza. Brincaba con cualquier ruido. Esteban se dio cuenta y empezó a quejarse. «Estás muy nerviosa, Sebastiana. Andas brincando como cabrita asustada. ¿Qué te pasa?» No sabía explicar. ¿Cómo explicar que 3 golpes en la pared me estaban volviendo loca? Yo misma pensaba que estaba exagerando, que tal vez Esteban tenía razón y fuera solo rata o madera crujiendo. Pero, ¿por qué siempre al mismo horario? ¿Por qué siempre 3 golpes y nada más? 2 meses de casada. Estaba adelgazando. No podía comer bien, no podía dormir bien. Tenía ojeras profundas, la piel pálida. Mi mamá vino a visitarme una vez y se asustó. «Hija mía, ¿qué te pasó? Pareces un muerto andando». Le conté sobre los golpes. Frunció el ceño. «Golpes en la pared a las 3:33 de la mañana. Hija, eso no es buena señal. Las 3:33 dijiste. Esa hora es cuando las ánimas andan por ahí. Puede ser espanto». Mi sangre se heló. Nunca había pensado en eso. Espanto, espíritu, alma del otro mundo. Esteban era viudo.
¿Será que la primera mujer de él estaba celosa? ¿Será que el espíritu de ella estaba golpeando la pared para asustarme, para echarme? Esa noche quedé aterrada. Cuando dieron las 3:33 y vinieron los golpes, agarré el brazo de Esteban con tanta fuerza que despertó irritado. ¿Qué pasó ahora, Sebastiana? Los golpes. ¿No los oíste? Tu primera mujer puede estar espantando la casa. Esteban prendió la luz del cuarto. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar, una mezcla de enojo con desprecio. Sebastiana, ¿te estás volviendo loca? ¿Loca de remate? No existe ningún espanto. Mi primera mujer murió y fue enterrada. Está descansando en paz. Deja esa tontería y déjame dormir. Apagó la luz con un manotazo violento en el interruptor y se volteó. Me quedé ahí sola en la oscuridad, oyendo mi propio corazón latiendo desacompasado. ¿Me estaba volviendo loca de verdad? ¿Sería todo cosa de mi cabeza? 3 meses después del matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Cuando le conté a Esteban, ni se animó, solo dijo, «Ah, está bien», y siguió leyendo el periódico. Yo esperaba un abrazo, una sonrisa, alguna demostración de alegría, pero no vino nada. Ese hombre era frío como una piedra de hielo. Embarazada, pensé que los golpes iban a parar. No sé por qué, pero tenía en la cabeza que aquello era pasajero, que alguna vez iba a terminar. Pero no terminó. La panza fue creciendo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y todas las santas madrugadas, 3:33, toc, toc, toc. Ya no hablaba más sobre los golpes con Esteban. Cansada de que me llamara loca, de neurótica, guardaba todo para mí. Pero aquello me estaba carcomiendo por dentro. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con la primera mujer de él persiguiéndome, con manos saliendo de la pared, con cosas terribles. Un día, en el 6º mes de embarazo, no aguanté más. Esperé que Esteban saliera a trabajar en la tienda y llamé a doña Socorro, la vecina más vieja, una señora de casi 70 años que vivía en la calle de atrás. Le conté todo, llorando desesperada. Doña Socorro, ya no sé qué hacer. Todas las noches escucho esos golpes y mi esposo dice que estoy loca, pero yo sé que no lo estoy. Los escucho, estoy segura. Doña Socorro tomó mi mano con cariño. Hija mía, ¿ya intentaste limpiar la casa? ¿Ya llamaste a un padre? A veces la casa tiene cosa mala de verdad. Conozco una curandera muy buena, doña Refugio. Puede venir aquí y hacer una limpia espiritual. Pero tenía miedo de llamar curandera sin que Esteban supiera. Él ya vivía llamándome loca. Imagínate si traía una curandera a la casa sin su permiso. Me iba a matar. Entonces le agradecí a doña Socorro y me quedé con mi angustia. Lo peor de todo es que empecé a notar otras cosas extrañas en Esteban. Desaparecía mucho. Fines de semana enteros. Decía que iba a viajar para comprar mercancía para la tienda en pueblos vecinos. Salía el viernes por la mañana y solo volvía el lunes por la noche. Me dejaba sola en esa casa, embarazada, oyendo esos golpes malditos todas las madrugadas. Cuando me quejaba, era grosero. Sebastiana, tengo que trabajar. ¿Crees que el dinero cae del cielo? ¿Crees que este hijo que estás esperando se va a criar solo? Quédate callada y deja de quejarte. Nunca fue cariñoso conmigo, pero con el paso de los meses se fue poniendo cada vez más frío, más distante. Apenas me hablaba. Llegaba a casa tarde por la noche, cenaba en silencio, se iba a dormir. No preguntaba cómo estaba, cómo iba el embarazo, nada. Era como si yo fuera un mueble de la casa. Y los golpes continuaban. Toc, 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 todas las madrugadas. 3:33, como un reloj, como una maldición. Cuando nació mi hijo en julio de 1979, pensé que mi vida iba a mejorar. Lo llamé Josías, como mi papá. Un niño hermoso, sano, lleno de vida. Pero Esteban apenas miró al niño. No lo cargó, no le dio un beso, nada. Solo lo miró de lejos y dijo, «Sí, nació», y se fue a la tienda. Lloré mucho ese día. Lloré por mi inocencia de haber creído que ese hombre me iba a hacer feliz.
Lloré por mi hijo que había nacido para un padre que no demostraba ningún amor. Y lloré porque sabía allá en el fondo de mi alma que esos golpes en la pared eran un aviso de que algo estaba muy, muy mal en esa casa. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía empleo, tenía un bebé recién nacido. Estaba atrapada en esa casa, atrapada en ese matrimonio, atrapada en ese infierno. Y los golpes nunca paraban. Los primeros años con Josías fueron los más solitarios de mi vida. Tenía un bebé en brazos, un esposo que más parecía un fantasma dentro de la propia casa, y esos 3 golpes que me acompañaban todas las madrugadas como un castigo sin fin. Josías era un bebé llorón. Despertaba varias veces durante la noche con hambre, con cólico, con maña. Pasaba las noches en vela, meciéndolo, cantando bajito, rezando para que durmiera. Y siempre sin falta, cuando el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, venían los golpes. Toc, toc, toc. Josías a veces despertaba asustado con el ruido, llorando aún más fuerte. ¿Y Esteban? Esteban dormía como una piedra. Nunca despertaba, nunca ayudaba, nunca se movía. Empecé a preguntarme cómo un hombre lograba dormir tan profundamente con un bebé llorando toda la noche y con 3 golpes secos en la pared. Parecía imposible, pero él dormía, o fingía que dormía. Nunca voy a saber con certeza. Cuando Josías cumplió 6 meses, Esteban comenzó a desaparecer aún más. Antes viajaba los fines de semana, ahora viajaba entre semana también. Martes salía y solo volvía el jueves. Viernes salía y volvía el lunes, siempre con la misma excusa. Necesitaba traer mercancía, tenía proveedor nuevo en otro pueblo, tenía que resolver problema con documentación, tenía junta, no sé dónde. Yo me quedaba sola en casa cuidando a Josías, limpiando, cocinando, lavando ropa en el lavadero, planchando todas esas ropas de él que tenían que estar impecables, camisa de vestir, bien almidonada, pantalón con raya, todo oliendo a jabón Zote. Era exigente con la ropa, se quejaba si faltaba un botón, si había una manchita pequeña, si el cuello no estaba duro suficiente. Pero nunca había un elogio, nunca un gracias, Sebastiana, nunca un estás haciendo un buen trabajo. Solo críticas e indiferencia. Un día, lavando su ropa, encontré un pañuelo de mujer en el bolsillo del pantalón. Un pañuelo de seda rosa con bordado en las puntas, delicado, perfumado. Ese perfume no era mío. Yo no usaba perfume, no tenía dinero para esas cosas. Me quedé mirando ese pañuelo, sintiendo mi estómago revolver. Se lo mostré cuando llegó a casa. Esteban, ¿qué es esto que encontré en el bolsillo de tu pantalón? Ni parpadeó. Tomó el pañuelo de mi mano, lo miró, se encogió de hombros. Ah, eso. Una clienta lo olvidó en la tienda. Lo guardé para devolvérselo cuando vuelva. ¿Por qué? ¿Estás celosa? Se rió, una risa burlona, como si yo fuera ridícula por preguntar. Quise creerle. Quise creer que era solo eso, una clienta que lo había olvidado. Pero ese perfume se quedó en mi cabeza y empecé a prestar más atención. Empecé a notar que llegaba a casa con olor diferente. Un olor a jabón que no era el nuestro. Un olor a comida diferente de lo que yo cocinaba. Una vez, en 1980, vi una marca de labial en el cuello de su camisa, rojo, oscuro, bien visible. Mi corazón casi se detuvo cuando vi aquello. Llevé la camisa hacia él, las manos temblando. Esteban, esto aquí en tu cuello es labial. Estaba leyendo el periódico, ni levantó los ojos. Es de doña Carmen. Me dio un abrazo cuando le entregué el mandado en su casa. La señora es muy expresiva, ya sabes cómo es. Doña Carmen, su clienta más vieja, una señora de cabello blanco que debía tener unos 70 años. Aquello no tenía ningún sentido. Doña Carmen no usaba labial. Pero no tuve valor de confrontar, no tuve valor de pelear. Tenía un hijo pequeño, dependía completamente de su dinero, no tenía a dónde ir. Entonces tragaba. Tragaba el enojo, tragaba la sospecha, tragaba la humillación y lavaba esa camisa con el labial, tallando con fuerza,
como si pudiera borrar también lo que estaba pasando. Josías crecía. 1 año, 2 años, 3 años. Un niño listo, platicador, cariñoso. Era todo para mí, la única razón por la cual todavía tenía fuerzas para despertar cada mañana. Esteban ignoraba al niño, no jugaba, no platicaba, no le daba atención. Josías trataba de acercarse al papá, le mostraba los dibujos que hacía, trataba de contarle cosas de la calle, pero Esteban siempre lo alejaba. «Quítate de aquí, niño, tu papá está ocupado. Ve a jugar afuera». Yo veía a mi hijo bajar la cabecita y salir callado, y mi corazón se partía en pedazos. ¿Qué papá era ese? ¿Qué hombre era ese? En 1982 quedé embarazada otra vez. No fue planeado. Esteban apenas me tocaba, pero cuando lo hacía era siempre de la misma forma. Frío, rápido, sin amor. Cuando descubrí el embarazo, no sentí alegría. Sentí miedo. Miedo de traer otro niño a ese ambiente, a esa casa triste, a ese matrimonio muerto. Esteban recibió la noticia con indiferencia total. Otro más. Está bien. Solo eso. Nada más. Durante ese embarazo, desapareció aún más. Empezó a viajar semanas enteras. Decía que había abierto una sucursal de la tienda en otro pueblo, que necesitaba quedarse por allá supervisando. Me quedaba 15, 20 días sin verlo, sola con Josías, embarazada, cansada, perdida. El dinero para los gastos lo dejaba. Siempre dejaba dinero suficiente para comida, para las cuentas, para las necesidades. Pero era solo eso. No había presencia, no había compañía, no había nada. Y los golpes seguían acompañándome. Todas las madrugadas, puntualmente, 3:33. Ya había desistido de entender, ya había desistido de preguntar. Había aceptado aquello como parte de mi vida, como una carga que tenía que cargar. Algunas noches ya ni despertaba. Mi cuerpo se había acostumbrado al sonido. Otras noches despertaba, miraba la pared en la oscuridad y las lágrimas corrían solas por mi rostro. Mi segunda hija nació en marzo de 1983. La llamé María José. Una niña pequeña, delgadita, pero sana. Esteban estaba viajando cuando nació, ni estaba en el pueblo. Recibió la noticia del nacimiento de la hija por telegrama 3 días después y volvió una semana después. Cuando volvió, miró a la niña en la cuna, le dio una palmadita leve en la cabeza y dijo, «bonita», sin ninguna emoción en la voz. Estaba con 2 hijos pequeños, sola prácticamente todo el tiempo, viviendo en una casa que hacía ruido de madrugada, casada con un hombre que era un completo extraño. Mi vida era una rutina sin color, sin alegría, sin esperanza. Despertar, hacer café, dar de comer a los niños, lavar ropa, limpiar la casa, cocinar, cuidar a los hijos, dormir y despertar a las 3:33 con los golpes. Todos los santos días eran iguales. Fue en 1984 que empecé a sospechar de verdad que Esteban tenía otra vida, algo más allá de mis sospechas de traición, algo mayor. Había empezado a recibir cartas que llegaban con caligrafía femenina, con remitente de otro pueblo. Cuando pregunté quién mandaba esas cartas, dijo que era de la sucursal de la tienda, que la empleada de allá mandaba reportes por escrito. Pero esos sobres no parecían cartas comerciales. Eran sobres rosa, a veces con un perfume leve, con la letra muy cuidada para hacer reporte. Una tarde, cuando estaba viajando, llegó una carta. Me quedé mirando ese sobre encima de la mesa durante horas. Mi conciencia decía que no abriera, que respetara su privacidad, pero mi corazón estaba gritando que había algo mal, que necesitaba saber la verdad. Abrí la carta. Mis ojos recorrieron las líneas escritas con pluma azul y mi mundo se derrumbó. Mi amor, te extraño. Los niños preguntan cuándo va a volver el papá. Juanito ya está caminando solito. Necesitas verlo. Manda noticias cuando puedas. Te amo. Besos de todos nosotros. Leí aquello 3, 4, 5 veces. No podía ser verdad. No podía. Los niños, el papá, te amo, todos nosotros. Mi cabeza comenzó a dar vueltas.
Mis manos temblaban tanto que la carta cayó al piso. Me senté en la silla, incapaz de mantenerme de pie. Juanito caminando solito. Un niño, hijo de él, con otra mujer. Cuando Esteban volvió 2 días después, lo estaba esperando en la sala con la carta en la mano. Josías y María José estaban durmiendo. Había llorado tanto en los últimos 2 días que ya no tenía más lágrimas. Le mostré la carta sin decir nada. Miró la carta, me miró, y su rostro no demostró nada. Ningún susto, ningún miedo, ninguna culpa. Nada. Abriste mi correspondencia, Sebastiana. Su voz estaba tranquila, fría, como si yo fuera la que había hecho algo malo. ¿Tienes otro hijo con otra mujer? Suspiró como si estuviera cansado, como si yo fuera una molestia. Sebastiana, no entiendes de las cosas, no entiendes de hombre. Tengo obligaciones que no sabes, cosas que no son de tu incumbencia. Lo que importa es que tú y los niños no les falta nada aquí. Tienen comida en la mesa, tienen techo, tienen ropa. El resto no te corresponde. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaba admitiendo. Estaba diciendo que tenía otra familia y todavía diciendo que no era de mi incumbencia. Esteban, ¿me estás diciendo que tienes otro hijo con otra mujer? ¿Y eso no es de mi incumbencia? Se levantó, tomó la carta de mi mano con un jalón. Exactamente. No es de tu incumbencia. Eres mi esposa aquí. Esa parte de mi vida no te pertenece. Y si abres la boca para alguien sobre esto, si le cuentas a cualquier persona, te garantizo que te vas a arrepentir. ¿Entendiste bien? Había amenaza en su voz. Amenaza clara. Sentí miedo, miedo real. Ese hombre era capaz de cualquier cosa. Yo no voy a contar. Perfecto. Y deja de abrir cartas de los demás. Eso es invasión de privacidad. Si pasa de nuevo, vas a ver. Salió de la sala y se fue a dormir como si nada hubiera pasado, como si no acabara de confesar que tenía otra familia, otro hijo, otra vida. Me quedé sentada en esa silla hasta que salió el sol. Josías despertó llamando a mamá y tuve que levantarme, hacer el café, fingir que todo estaba bien, cuidar a los niños. Pero por dentro estaba muerta. En las semanas siguientes me quedé observando. Empecé a prestar atención a cada detalle y vi cosas que antes no había visto o no había querido ver. El dinero. Esteban siempre tenía dinero, mucho dinero. La tienda no daba tanto lucro. Había días que llegaba a casa con fajos grandes de billetes. Guardaba todo en un cajón del ropero que mantenía cerrado con llave. Nunca me había preguntado de dónde venía tanto dinero, pero ahora me preguntaba, ¿tenía otros negocios? ¿La otra familia también recibía dinero de él? ¿Cuánto dinero ganaba para mantener 2 casas, 2 familias? Las llamadas telefónicas. La tienda tenía teléfono, pero nuestra casa no tenía. Pero a veces, tarde por la noche, el teléfono de la tienda sonaba y yo veía a Esteban saliendo por la puerta trasera para atender. Se quedaba allá hablando bajito, a veces riendo, a veces serio, durante 20-30 minutos. Cuando volvía, nunca decía quién era. Yo nunca preguntaba nada más. Había aprendido a quedarme callada. La ropa. Lavaba su ropa toda la semana y toda semana había olor diferente, perfume de mujer, jabón diferente, talco, cosas que no eran de aquí de casa. Lavaba todo, tallaba todo, quitaba todo el rastro de esa otra vida de él. Y él ni notaba ni agradecía. Fue en 1985 que Esteban comenzó a enfermarse. Adelgazó muy rápido, se puso la piel amarillenta, comenzó a toser mucho, se quejaba de dolor en el pecho, de falta de aire. Pero se negaba a ir al médico. Decía que era exageración, que iba a pasar, que era solo cansancio del trabajo. En junio de 1985 tuvo una crisis fuerte. Cayó en el piso de la tienda, sin aire, con mucho dolor. Los vecinos lo trajeron a casa y tuve que llamar al médico de emergencia. El doctor lo examinó y dijo que era grave, que necesitaba ir al hospital en la capital a hacerse exámenes. Pero Esteban se negó. No voy a ningún hospital. Voy a morir aquí mismo en mi casa. Y fue lo que pasó.
En agosto de 1985, Esteban murió. No sé de qué exactamente. El médico dijo que era el corazón, que era el pulmón, que era la edad, que eran tantas cosas juntas que el cuerpo no aguantó. Murió un martes por la tarde, en la cama de nuestro cuarto. Josías tenía 6 años, María José tenía 2. Yo tenía 32 años y estaba viuda. No voy a mentirles. No lloré. Me quedé ahí mirando el cuerpo de él en la cama y no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni enojo. Nada. Era como si estuviera mirando a un extraño. El velorio fue pequeño. Algunas personas del pueblo vinieron a presentar condolencias. Nadie de la otra familia apareció. ¿Sabrían que había muerto? ¿Ya estaba muerto para ellos desde hace mucho tiempo? Nunca supe. Enterramos a Esteban en el panteón del pueblo. Cuando el cajón bajó a la fosa y empezaron a echar tierra encima, sentí algo extraño, una mezcla de libertad y miedo. Libertad porque ese hombre frío, cruel, mentiroso, finalmente había salido de mi vida. Miedo, porque ahora estaba sola con 2 hijos pequeños, sin dinero, sin rumbo, sin saber qué hacer. Volví a casa después del entierro. Acosté a los niños, me bañé, me acosté en la cama que ahora era solo mía, y cuando el reloj marcó las 3:33 de la madrugada, escuché toc, toc, toc. Mi sangre se heló. Los golpes continuaban. Esteban estaba muerto, enterrado, y los golpes continuaban. En ese momento supe que aquello nunca había sido rata, nunca había sido madera crujiendo, nunca había sido imaginación mía. Esos golpes venían de algún lugar, de algo, de alguna cosa que estaba en esa pared. Y ahora, sin Esteban para llamarme loca, iba a descubrir qué. Pero iba a tomar 13 años hasta que tuviera valor de romper esa pared. 13 años oyendo esos golpes todas las madrugadas, sabiendo que mi esposo muerto no estaba haciendo ese ruido, sabiendo que había algo ahí atrapado, escondido, esperando ser descubierto. La primera semana después del entierro fue la más aterradora de mi vida. Me quedaba acostada en la cama todas las noches, contando los minutos hasta las 3:33. Mi cuerpo se ponía tenso, sudando frío, esperando el momento. Y cuando venía, toc, 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 jalaba la sábana hasta cubrirme la cabeza entera y me quedaba ahí abajo temblando, rezando bajito, pidiendo protección. Si no eran los pasos de Esteban en la madrugada, si no era él levantándose y haciendo ruido, entonces, ¿qué era? ¿Mi mamá tenía razón cuando dijo que era ánima en pena? ¿Será que el espíritu de él estaba atrapado en esa casa, golpeando la pared, tratando de decirme algo? O peor, ¿será que estaba enojado conmigo por haber abierto esa carta, por haber descubierto su secreto y ahora me estaba atormentando del más allá? Una semana después del entierro, desperté a Josías en medio de la madrugada. «Hijo, ven aquí a la cama de mamá rápido». Vino, frotándose los ojitos de sueño, se metió bajo mi brazo. Me quedé esperando. Cuando dieron las 3:33, los golpes vinieron claros, fuertes, inconfundibles. «Josías, ¿oíste?» Él me miró con esos ojos grandes de niño de 6 años. «¿Oír qué, mamá?» El ruido, los golpes en la pared. Se quedó callado, prestando atención, pero ya había pasado. Los golpes nunca se repetían en la misma noche. Siempre eran 3 golpes y ya, silencio hasta la próxima madrugada. «No oí nada, mamá. ¿Puedo ir a dormir?» Mi hijo no había oído. Un niño de 6 años con el oído bueno pegado a mí, no había oído esos golpes que para mí eran tan fuertes como un trueno. En ese momento entendí que solo yo los oía. O era locura, o era castigo, o era algo dirigido específicamente hacia mí. Y eso me aterró aún más. 2 semanas después, llamé a doña Socorro otra vez. Ella trajo a doña Refugio, la curandera de la que me había hablado años atrás. Doña Refugio era una señora pequeña, toda encorvada, con la piel oscura llena de arrugas, usando un vestido negro y un rosario colgado en el cuello. Entró a la casa, miró a las esquinas, olió el aire y movió la cabeza.
Hay peso aquí, mi hija. Hay una energía muy pesada en esta casa. Encendió veladoras blancas en todos los cuartos, hizo cruces de sal en las esquinas, rezó en latín, echó agua bendita en las paredes. Pasó casi 3 horas haciendo la limpia espiritual. Cuando terminó, tomó mis manos. La casa está limpia ahora, pero necesitas tener fe. Reza todos los días, prende veladora blanca todos los viernes y no dejes que entre energía mala aquí. ¿Entendido? Le agradecí. Le pagué con el poco dinero que tenía y esperé que llegara la noche con esperanza. Esperanza de que los golpes finalmente iban a parar. Pero cuando dieron las 3:33 de la madrugada, vinieron, toc, 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 iguales, implacables. Llamé al padre de la parroquia. Padre Agustín, un hombre joven recién llegado al pueblo. Vino, bendijo la casa, rezó el rosario conmigo, echó agua bendita en todos los cuartos, especialmente en la recámara. Me dio una medalla de San Benito para poner bajo la almohada. Sebastiana, la fe mueve montañas. Confía en Dios y nada malo te va a alcanzar. Pero los golpes continuaron. Empecé a perder el sueño de verdad. Ya no dormía. Me quedaba despierta toda la noche, esperando las 3:33. Después de que venían los golpes, me quedaba ahí inmóvil hasta que salía el sol. Durante el día estaba exhausta, irritable, sin paciencia para nada. Josías y María José notaban que había algo mal conmigo. Josías, que ya estaba más grande y más listo, preguntaba: «Mamá, ¿usted está enferma?» «No, hijo, es solo cansancio. Mamá está bien». Pero no estaba bien. Me estaba ahogando en miedo, en cansancio, en desesperación. La situación financiera empeoró muy rápido. Esteban había dejado algo de dinero, pero no mucho. La tienda la había dejado a un socio que yo ni sabía que existía, un tal Joaquín de otro pueblo. Joaquín vino, agarró las llaves, agarró el inventario, agarró todo y me dio una miseria de indemnización. Dijo que esa tienda, en realidad, pertenecía más a él que a Esteban, que Esteban debía dinero, que yo tenía suerte de recibir algo. No sabía de nada, no tenía cómo probar nada. Esteban nunca me había contado de sus negocios, nunca me había mostrado documentos, nada. Entonces acepté ese dinero miserable y vi la tienda ser llevada. La casa, por lo menos era mía, estaba a mi nombre, gracias a Dios. Pero necesitaba dinero para mantener a mis hijos. Empecé a coser para afuera. Hacía ropa para la gente del pueblo, arreglaba, hacía dobladillos, pegaba botones, trabajaba todo el día en la máquina de coser vieja que tenía, ganando una miseria. Pero era lo que había. Por la noche caía de cansancio en la cama, pero no dormía. Me quedaba esperando los golpes, siempre esperando. En 1987, Josías tenía 8 años y empezó a hacer preguntas sobre el papá. Yo nunca había hablado mal de Esteban con los niños. No me parecía correcto. Pero Josías era listo, observador. «Mamá, ¿mi papá era bueno?» Estaba cosiendo un vestido, paré la máquina, miré a mi hijo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque no recuerdo que platicara conmigo, no recuerdo que jugara, solo recuerdo que me mandaba a quitarme de su lado». Mi corazón se apretó. ¿Qué podía decir? Que su papá era un hombre frío, cruel, mentiroso, que tenía otra familia escondida, que no nos amaba. Tu papá era un hombre trabajador, Josías. Trabajaba mucho para darnos lo que necesitábamos. A veces los adultos se cansan mucho y no tienen paciencia, pero él hizo lo que pudo. Mentira. Pero era la mentira que necesitaba contar para proteger a mi hijo. En 1988, 3 años después de la muerte de Esteban, encontré una caja escondida en su closet. Estaba organizando las cosas, donando la ropa que ya no servía, cuando sentí que el fondo del closet estaba extraño. Había una tabla suelta. Quité la tabla y encontré una caja de zapatos envuelta en periódico viejo. Abrí la caja. Dentro había fotos, muchas fotos. Esteban con una mujer rubia, bonita, sonriendo. Esteban con 3 niños pequeños, 2 niños y una niña.
Esteban en la playa con esa familia, todos en traje de baño, jugando en la arena. Esteban festejando cumpleaños con pastel y velas, rodeado de esa otra familia. Había también actas de nacimiento. 3 niños: Juan, nacido en 1976; Pedro, nacido en 1978; Ana, nacida en 1980, todos con el nombre Esteban como padre. Me quedé calculando las fechas. Juan había nacido 2 años antes de que yo me casara con Esteban. Pedro había nacido el mismo año que me casé. Ana había nacido mientras yo estaba embarazada de María José. Tuvo 3 hijos con otra mujer mientras estaba casado conmigo. 3. Y todavía tuvo 2 hijos conmigo. 5 hijos en total. 2 familias completas. Había también cartas, docenas de cartas. Leí algunas, aunque sabía que iba a doler. La mujer escribía cosas dulces, cariñosas, lo llamaba amor, querido, papá maravilloso. Contaba de los niños, de los paseos que hacían, de las cosas chistosas que los hijos decían. Terminaba siempre con «te amo» y «te extrañamos». ¿Será que la amaba a ella? ¿Será que era cariñoso con esos niños? ¿Será que les sonreía, jugaba con ellos, les daba atención? ¿Será que solo conmigo y con mis hijos era frío como piedra? Lloré leyendo esas cartas. Lloré de enojo, de humillación, de dolor. Pero también lloré porque me di cuenta de que nunca había sido amada por ese hombre. Nunca. Se había casado conmigo por conveniencia, por obligación, quién sabe por qué. Pero amor se lo había dado a otra. Guardé la caja otra vez en el fondo del closet. No sabía qué hacer con esa información. ¿Buscar a la otra familia? ¿Para qué? ¿Para causar más dolor? ¿Para descubrir que ellos también estaban sufriendo? ¿O peor, para descubrir que habían vivido felices mientras yo sufría? Dejé todo guardado, pero aquello se quedó en mi cabeza, carcomiendo. Y los golpes continuaban todas las madrugadas. 3:33. Toc, toc, toc. Empecé a tener certeza de que esos golpes tenían que ver con los secretos de Esteban, con las mentiras de él, con la vida doble de él. Era como si algo estuviera tratando de avisarme, de mostrarme, de hacerme descubrir la verdad. Pero, ¿la verdad de qué? Ya sabía que tenía otra familia. Ya sabía que era mentiroso. ¿Qué más podría haber? En 1990, 5 años después de su muerte, los niños ya estaban más grandes. Josías tenía 11 años, María José tenía 7. Notaban que no dormía bien, que vivía cansada, que brincaba con cualquier ruido. Una noche, María José despertó y vino a mi cuarto llorando. «Mamá, tuve pesadilla». La cargué, la puse en mi cama. Se acurrucó en mí y volvió a dormir. Me quedé ahí acariciando su cabello, esperando las 3:33. Cuando vinieron los golpes, María José se movió un poquito, pero no despertó. Más prueba de que solo yo los oía. Empecé a cuestionarme si realmente era espanto o si era mi mente haciéndome bromas. Pero sabía que no era locura. Oía esos golpes, eran reales. En 1992, 7 años después de la muerte de Esteban, pasó algo que lo cambió todo. Estaba en el mercado del pueblo cuando una mujer se acercó a mí. Rubia, bonita, unos 50 años, bien vestida. Me miró de arriba abajo y preguntó: «¿Eres Sebastiana, la mujer de Esteban?» Mi sangre se heló. Conocía esa cara, la había visto en fotos. «Soy yo». «¿Quién es usted?» «Soy Elena, la otra mujer de Esteban». Ahí en medio del mercado, con personas pasando alrededor, estaba cara a cara con la otra familia de mi difunto esposo. Elena tenía los ojos rojos, parecía que había llorado mucho. Me agarró el brazo con fuerza. «Necesito hablar contigo, necesito mucho. ¿Podemos platicar en algún lugar más privado?» Fuimos a una lonchería pequeñita en la esquina de la plaza. Nos sentamos en una mesa al fondo. Elena pidió 2 cafés y empezó a hablar, la voz temblorosa. «Sé que sabes de mí. Sé que Esteban te contó o lo descubriste». «Lo descubrí. Yo no sabía que existías, Sebastiana.
Lo juro por Dios que no sabía. Esteban me dijo que era viudo cuando nos conocimos en 1975. Dijo que la primera esposa había muerto de parto. Le creí, me casé con él, tuve 3 hijos con él, y solo descubrí que tenía otra familia cuando estaba muriendo. Empezó a llorar, sacó un pañuelo de la bolsa, se limpió los ojos. Me lo contó todo en el lecho de muerte. Dijo que tenía otra esposa, otros 2 hijos, otra casa. Casi me muero cuando oí aquello. 25 años de matrimonio, 3 hijos criados y todo era mentira. Vivía una mentira con las 2. No sabía qué decir. Parte de mí sentía enojo hacia ella, pero otra parte sentía lástima. Ella también había sido engañada. Ella también había sufrido. ¿Por qué viniste a buscarme, Elena? Porque estoy tratando de juntar las piezas. Esteban dejó muchos cabos sueltos, muchas cosas que no tienen sentido. Tenía mucho dinero, Sebastiana, mucho más de lo que esa tienda podía dar, y escondía dinero. Encontré escondites en la casa donde vivíamos, dinero viejo, escondido en lugares extraños, y documentos de negocios que nunca supe que existían. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de negocios? Propiedades, terrenos. Tenía propiedades registradas a nombre de prestanombres, personas que ni existen. Y tenía conexiones con gente peligrosa. Encontré anotaciones, números de teléfono, nombres que cuando fui a investigar eran de gente involucrada con contrabando, con cosas malas. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Esteban estaba involucrado con cosas ilegales. ¿Por eso tenía tanto dinero? ¿Por eso viajaba tanto? ¿Crees que estaba involucrado con crimen? Elena movió la cabeza, las lágrimas cayendo. No sé, Sebastiana, pero tengo miedo. Hay gente buscándome, gente queriendo saber dónde está su dinero, dónde están documentos, dónde están cosas que él guardaba. No sé de nada, nunca me contó nada. Y ahora tengo miedo por mis hijos, miedo por mí. Agarró mi mano encima de la mesa. Si sabes de algo, si encuentras algo en la casa donde vivían, avísame, por favor. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos proteger a nuestros hijos. Prometí que si encontraba algo, le avisaría. Elena me dio su dirección, anotada en un papel, y se fue. Volví a casa aturdida. Esteban estaba involucrado con cosas peligrosas. Tenía dinero escondido en nuestra casa, documentos importantes. Empecé a buscar. Revolví cada cuarto, cada closet, cada cajón. Pero no encontré nada más allá de esa caja de fotos y cartas que ya conocía. Hasta que una madrugada de 1993, 8 años después de su muerte, mientras estaba acostada esperando los golpes de las 3:33, tuve un pensamiento. ¿Y si lo que escondía estaba dentro de la pared? ¿Y si los golpes eran una señal, un aviso, un secreto tratando de salir? Me levanté de la cama, prendí la luz del cuarto, me quedé mirando esa pared, la pared al lado de la cabecera de la cama, de donde venían los golpes desde hacía 15 años. Pasé la mano en la pared. Era repello sobre ladrillos, nada especial. Pero ¿de dónde venían esos golpes entonces? ¿Qué había ahí dentro? Pensé en romper la pared en ese momento, pero tuve miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de que fuera algo peor de lo que imaginaba. Entonces lo dejé para después. Un día más, una semana más, un año más. Los años fueron pasando. 1994, 95, 96, 97. Josías creció y se convirtió en un muchacho fuerte, trabajador. Consiguió empleo en un rancho cerca del pueblo. María José estaba estudiando, una muchacha lista, estudiosa. Yo seguía cosiendo, sobreviviendo, criando a mis hijos, y todas las madrugadas, sin falta, 3:33, los golpes venían. Toc, toc, toc. 20 años de golpes, 20 años de tormento, 20 años esperando, esperando, esperando. Hasta que en enero de 1998 finalmente decidí que iba a acabar con aquello. Iba a romper esa pared, iba a descubrir qué había ahí dentro, iba a terminar con esa pesadilla de una vez por todas. Aunque me matara de miedo, aunque fuera algo terrible, necesitaba saber. Porque nadie merece vivir 20 años con un secreto golpeando la pared todas las madrugadas.
Enero de 1998 estaba muy caluroso. El calor era sofocante, de esos que dejan a uno sin aire, sudando hasta dormido. Pero no era el calor lo que me quitaba el sueño. Eran los golpes, siempre los golpes. Esa semana de enero desperté una mañana y tomé una decisión. No iba a vivir más así. No iba a completar un año más oyendo ese ruido maldito sin saber de dónde venía. 20 años era tiempo de más. 20 años de miedo, de duda, de tormento. Basta. Josías tenía 19 años ahora. Un muchacho fuerte, alto, con los brazos gruesos de tanto trabajar en el rancho. María José tenía 15, estaba en la prepa, una muchacha estudiosa que pasaba los días con la cara metida en los libros. Yo tenía 45 años, cabello ya empezando a encanecer en las sienes, cuerpo cansado de tanto trabajo y tanta preocupación. Pero ese día sentí una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una determinación, un valor que ni sabía que todavía existía dentro de mí. Esperé que Josías volviera del trabajo. Llegó al final de la tarde, sudado, con la ropa sucia de tierra. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo servía la cena. Arroz, frijoles, un pedazo de carne frita, tortillas. Comida sencilla, pero era lo que teníamos. Josías, necesito hablar algo contigo. Levantó los ojos del plato masticando. Dime, mamá. Respiré profundo. ¿Cómo explicar a mi hijo que durante 20 años había oído golpes en una pared? Que su papá, muerto hacía 13 años, había escondido una vida entera de mentiras? ¿Que yo pensaba que había algo dentro de esa pared que necesitaba ser descubierto? Hijo, ¿te acuerdas de tu papá? Dejó de comer, se puso serio. Recuerdo poco, recuerdo que era duro, que casi no platicaba. Recuerdo que mamá siempre estaba triste. ¿Por qué? Tu papá no fue un hombre bueno, Josías. Tuvo otra familia, otra mujer, otros hijos, todo escondido de mí. Josías soltó el tenedor. Los ojos se le pusieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo que otra familia? Tenía vida doble. Viajaba diciendo que era trabajo, pero era para quedarse con ellos. Lo descubrí después de que murió. Encontré cartas, fotos, documentos. Tienes 3 medio hermanos que nunca conociste. Vi la mandíbula de mi hijo trabarse, el enojo pasando por su cara como una ola. Ese desgraciado. Josías, no hables así de tu papá. ¿Por qué no, mamá? Lo merece. Hizo que usted sufriera, nos abandonó para tener otra familia. No tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Hay otra cosa más, hijo. Desde que me casé con tu papá, escucho ruidos en la pared del cuarto. 3 golpes todas las madrugadas a las 3:33. Durante 7 años los escuché mientras él estaba vivo. Él decía que era rata, que era imaginación, pero cuando murió, los golpes continuaron. 13 años después de su muerte, todavía escucho esos golpes todos los santos días. Josías me miró como si hubiera enloquecido. Mamá, ¿habla en serio? Hablo en serio. Y creo que hay algo dentro de esa pared, algo que él escondió. Dinero, documentos, algo. Por eso necesito tu ayuda. Quiero romper esa pared. Quiero ver qué hay ahí dentro. Se quedó en silencio por un tiempo largo, procesando todo lo que acababa de contar. Entonces asintió con la cabeza. Está bien, mamá. Si es eso lo que quiere, rompemos, mañana mismo, cuando vuelva del trabajo. Esa noche casi no dormí, no de miedo a los golpes, sino de ansiedad. Finalmente iba a descubrir. Después de 20 años, iba a saber qué estaba haciendo ese ruido. Cuando dieron las 3:33, los golpes vinieron como siempre. Toc, toc, toc. Pero esta vez, en vez de encogerme de miedo, hablé en voz alta, sola en el cuarto oscuro. Mañana te voy a encontrar. Seas lo que seas, mañana se acaba. El día siguiente demoró una eternidad en pasar. Me quedé inquieta, arreglando la casa, limpiando cosas que ya estaban limpias solo para pasar el tiempo. María José notó. Mamá,
Usted está extraña hoy. ¿Pasó algo? No, hija, todo está bien. Solo nervios sin razón. Cuando el sol empezó a bajar y Josías llegó del trabajo, mi corazón se disparó. Entró a la casa, me miró y asintió. Vamos a hacer esto, mamá, antes de que cambie de opinión. María José estaba en casa de la vecina estudiando. Éramos solo Josías y yo. Fue a buscar un marro viejo que teníamos en el cuartito de atrás, de esos de mango de madera y cabeza de hierro pesada. Volvió al cuarto, miró la pared. ¿Es aquí? Señalé la pared al lado de la cabecera de la cama. Es ahí, del lado izquierdo de la cabecera. De ahí viene el sonido. Josías movió la cama, la recargó en la pared opuesta. Quedó solo la pared desnuda, con el repello blanco medio amarillento por el tiempo. Golpeó ligeramente con los nudillos en varios puntos, prestando atención al sonido. Aquí está hueco, mamá. Aquí no es pared maciza. Hay un espacio vacío atrás. Mi corazón casi salió por mi boca. ¿Estás seguro? Seguro. Mira, escucha. Golpeó de nuevo. Toc, toc. El sonido era diferente del resto de la pared. Era más sordo, más hueco. Había espacio ahí. Mamá, ¿estás segura de que quiere hacer esto? Porque si empiezo a golpear, voy a abrir un hoyo grande. Va a dar trabajo arreglarlo después. Estoy segura. Rompe. Josías posicionó el marro, respiró profundo y golpeó. El primer impacto abrió una grieta en el repello. Pedazos pequeños de masa cayeron al piso. Golpeó de nuevo y de nuevo y de nuevo. Con cada golpe, el hoyo iba aumentando. El repello caía revelando los ladrillos debajo. Siguió golpeando. Ahora los ladrillos. Un ladrillo se soltó. Después otro. Después otro. Polvo llenó el cuarto. Polvo blanco, espeso, que entraba en la nariz y en la garganta. Yo tosía limpiándome los ojos, pero no salía de ahí. Necesitaba ver, necesitaba saber. Después de unos 20 minutos de golpes, Josías paró. Había un hoyo grande en la pared, del tamaño de una ventana pequeña. Y dentro del hoyo, en medio de los ladrillos y el polvo, había algo. Una puerta pequeña de madera. Una puertecita más o menos del tamaño de una caja de zapatos empotrada ahí entre los ladrillos. «Mamá, hay una puerta aquí». Josías metió la mano por el hoyo. Trató de abrir la puertecita. Estaba atorada, no abría. Agarró un desarmador, forzó en las orillas y finalmente la puertecita cedió. Abrió con un chirrido seco. Y entonces vimos un compartimiento, un espacio vacío ahí dentro de la pared, del tamaño de una caja de televisión, más o menos. Y dentro de él había cosas. Un cofre pequeño de madera, sobres, paquetes de papel envueltos en periódico. Josías metió el brazo ahí dentro con cuidado, sacó el cofre de madera primero. Era un cofre viejo, pesado, cerrado con un candado pequeño de metal. Lo sacudió cerca del oído. Tiene algo adentro, algo que se mueve. Lo puso en el piso, agarró el desarmador de nuevo, forzó el candado. El metal estaba viejo, oxidado. Con algunos golpes, el candado se soltó y cayó al piso con un tintineo. Josías abrió el cofre, y la primera cosa que vimos fue un reloj despertador antiguo, de esos de mesa, de cuerda, con carátula redonda y 2 campanitas arriba. El reloj estaba funcionando. El minutero se estaba moviendo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y entonces pasó algo que me heló hasta el alma. El minutero llegó a una marca en la carátula y del lado de adentro del reloj un mecanismo se movió. Un martillito pequeño de metal se levantó y golpeó en el costado de madera del cofre. Toc, pausa, toc, pausa, toc. 3 golpes. Exactamente el sonido que había oído todas las madrugadas durante 20 años. Josías me miró con los ojos como platos. Yo estaba con las manos tapando la boca en shock total. «Mamá, era esto, era un reloj». Agarré el reloj con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Miré la carátula. 3:33.
El reloj estaba programado para golpear a las 3:33. Durante 20 años, ese reloj había golpeado ahí dentro de la pared. Tenía un sistema de cuerda larga, de esos antiguos, que duraba meses antes de necesitar dar cuerda de nuevo. Esteban le daba cuerda periódicamente. Y cuando murió, el reloj siguió funcionando solo hasta que se acabó la cuerda. Y entonces, con el tiempo, por algún defecto en el mecanismo, había vuelto a funcionar otra vez, desregulado, golpeando todas las madrugadas. Empecé a reír. Una risa nerviosa, histérica, mezclada con llanto. 20 años pensando que era espanto, que era el alma de mi esposo atormentándome, que era castigo divino. Y era un reloj, un maldito reloj viejo escondido en la pared. No estaba loca. Dios mío, no estaba loca. Las lágrimas corrían por mi cara. 20 años de duda, de miedo, de tormento. Y era un reloj. Pero la pregunta seguía. ¿Por qué Esteban había escondido un reloj dentro de la pared? ¿Para qué servía esa alarma a las 3:33 de la madrugada? Josías volvió al compartimiento en la pared, sacó los sobres, abrió el primero. Dinero, billetes viejos, amarillentos, de valores antiguos, mucho dinero. Contó rápidamente. Había más de 50,000 pesos viejos ahí, una fortuna en la época en que aquello había sido guardado. Abrió el segundo sobre. Más dinero, y más, y más. 4 sobres llenos de dinero viejo. Después agarró los paquetes envueltos en periódico. Abrió el primero con cuidado. Eran documentos, escrituras de terrenos, propiedades registradas en nombres que no conocía, comprobantes de depósitos bancarios en cuentas que no eran la nuestra, recibos de pagos enormes para personas que nunca había oído hablar. Y entonces Josías abrió un sobre diferente, más grande, amarillento. De adentro salieron fotos, las mismas fotos que ya había visto antes en la caja del closet. Esteban con la otra mujer, Esteban con los otros 3 hijos. Pero había más fotos, fotos que no conocía. Esteban en fiestas con hombres de traje, todos riendo, bebiendo. Esteban frente a camionetas grandes, llenas de cajas. Esteban apretando la mano de hombres con cara de criminal, esas caras duras, cicatrices, mirada pesada. Y había actas de nacimiento. Josías agarró una, leyó en voz alta. Juan, nacido en 1976, hijo de Esteban y Elena. Agarró otra. Pedro, nacido en 1978, hijo de Esteban y Elena. Agarró la tercera. Ana, nacida en 1980, hija de Esteban y Elena. 3 niños. 3 hijos que Esteban había tenido con otra mujer. Hijos que eran hermanos de sangre de Josías y María José, pero que nunca se habían conocido. Josías estaba pálido. Las manos le temblaban sosteniendo esos papeles. Ese hombre tenía una vida entera escondida aquí dentro de esta pared. Agarré las fotos, miré una por una. En esas fotos, Esteban estaba diferente. Estaba sonriendo. Estaba feliz. Tenía el brazo alrededor de Elena, estaba cargando a los niños, estaba riendo con ellos. Era un papá cariñoso, un esposo atento, todo lo que nunca había sido conmigo. ¿Me odiaba? ¿Se había arrepentido de haberse casado conmigo? Me miraba y veía solo obligación mientras la miraba a ella y veía amor. El dolor que sentí en ese momento fue peor que 20 años de golpes en la pared, porque ahora tenía la confirmación. Él la había amado a ella, había sido feliz con ella. ¿Y conmigo? Conmigo había sido frío, distante, cruel. Pero el enojo vino también. Enojo de que hubiera hecho esto. Enojo de que me hubiera usado. Enojo de que hubiera escondido todo aquello ahí, golpeando todas las madrugadas como un aviso, como una provocación, volviéndome loca poco a poco. Ese desgraciado. Empecé a aventar las fotos al piso, una por una. Josías trató de detenerme. Mamá, calma, calma. 20 años, Josías. 20 años oí esos golpes. 20 años pensé que me estaba volviendo loca y ese hombre maldito estaba usando este reloj para despertarse de madrugada y venir aquí a revisar su escondite sin que yo me diera cuenta. Me hacía de tonta, me hacía creer que estaba loca,
mientras escondía dinero, escondía documentos, escondía una familia entera dentro de esta pared. Me senté en el piso, en medio del polvo y los escombros, y empecé a golpear con los puños el piso de cemento. 20 años de dolor explotando de una vez. 20 años de silencio, de tragar, de aguantar. Todo saliendo ahora en gritos, en llanto, en enojo. Josías se arrodilló a mi lado, me abrazó fuerte. «Mamá, pare, por favor. Él no merece sus lágrimas, no merece nada». Pero no podía parar. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta quedar vacía. Cuando finalmente me calmé, ya estaba oscuro afuera. Josías había juntado todos los documentos, todo el dinero, todas las fotos en una pila en el piso. El reloj estaba ahí, todavía haciendo tic-tac, como si nada hubiera pasado. Agarré el reloj de nuevo, miré esa máquina vieja, oxidada, que había sido mi compañía forzada durante 2 décadas. Este reloj era su alarma. Despertaba a las 3:33. Venía aquí, abría esta puertecita, revisaba que todo estuviera en orden y volvía a dormir. Por eso nunca despertaba cuando yo hablaba de los golpes. Porque ya estaba despierto. Fingía que dormía para que yo no sospechara. Josías movió la cabeza asqueado. ¿Qué tipo de hombre le hace eso a su propia esposa? Un hombre que nunca me amó, hijo. Un hombre que se casó conmigo por conveniencia y tuvo otra vida escondida todo el tiempo. Miré las actas de nacimiento de los otros niños. Juan, Pedro, Ana. ¿Tendrían cuántos años ahora? 22, 20, 18. ¿Adultos? ¿Sabrían que el papá tenía otra familia? ¿Elena les habría contado? Y de repente, en medio de todo ese dolor y enojo, tuve un pensamiento diferente. Esos niños no tenían culpa. Eran víctimas tanto como yo y mis hijos. Ellos también habían sido engañados por el mismo hombre mentiroso. Tenían hermanos que no conocían. Josías y María José tenían hermanos que no conocían. Josías, esos niños son tus hermanos. Miró las actas, las fotos. Lo sé, mamá. Tienen derecho a saber la verdad. Tienen derecho a conocerlos. Se quedó callado, pensativo. ¿Mamá quiere buscarlos? Respiré profundo. No sabía si quería, no sabía si tenía fuerzas, pero sabía que era lo correcto. Sí, voy a buscar. Tu papá me robó 20 años de paz, Josías, pero no me va a robar el resto de mi vida, y no va a impedir que conozcan a sus hermanos. La verdad tiene que salir a la luz, toda ella. Esa noche, después de que Josías se fue a dormir, me quedé sola en el cuarto, mirando el hoyo en la pared, el cofre vacío, el reloj parado que había apagado. Por primera vez en 20 años, cuando dieron las 3:33 de la madrugada, no vino ningún golpe. Solo silencio. Un silencio que era más fuerte que cualquier ruido. La primera noche de silencio fue extraña. Me quedé acostada, esperando los golpes por puro hábito. Mi cuerpo ya estaba condicionado a despertar a esa hora. Pero cuando dieron las 3:33 y nada pasó, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Una paz pesada, mezclada con tristeza, pero paz. Me tomó 3 días juntar valor para buscar a Elena. Tenía la dirección que me había dado años atrás, anotada en un papel que guardaba en un cajón. Agarré ese papel amarillento, alisado de tanto doblar y desdoblar, y se lo mostré a Josías. Es en este pueblo. Queda a 2 horas de aquí en camión. Josías estaba arreglando el hoyo en la pared, poniendo ladrillos nuevos, mezcla, tratando de dejar todo en su lugar. Paró el trabajo, se limpió las manos sucias de cemento en el trapo. ¿Mamá quiere que vaya con usted? Quiero. Necesito que estés a mi lado, hijo. El sábado siguiente, tomamos el camión de las 6 de la mañana. Josías a mi lado, yo con una bolsa cargando algunas de las fotos, las actas de nacimiento, algunos documentos. Necesitaba mostrarle a Elena, necesitaba contar todo. El viaje fue silencioso.
Miraba por la ventana viendo las milpas, los ranchos, las casitas regadas por el camino. Pensaba en cómo la vida era extraña, cómo una persona podía tener dos vidas completamente separadas y nadie sospechar. Cómo Esteban había logrado mantener esa mentira por tantos años. Llegamos al pueblo alrededor de las 8 de la mañana. Era un pueblo pequeño, parecido al nuestro. Calles de tierra, casas sencillas, una placita en el centro con una iglesia. Le preguntamos a un señor en la calle dónde quedaba la calle Las Flores, número 23. Señaló. Es allá, doblando esa esquina, tercera casa del lado derecho. Caminamos despacio. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo empezar? Hola, Elena. Rompí la pared y encontré la vida secreta de nuestro esposo. Paramos frente al número 23. Una casa sencilla, pintada de amarillo claro, con un portalito pequeño enfrente. Tenía macetas de flores en la ventana, una hamaca colgada en el portal. Parecía una casa feliz, muy diferente de la mía. Respiré profundo y toqué la puerta. Una muchacha joven atendió. Debía tener unos 20 años, cabello rubio amarrado en cola de caballo, ojos claros, bonita. Me miró sin entender. ¿Puedo ayudarle? Busco a doña Elena. ¿Vive aquí? Sí, vive. Ella es mi mamá. ¿Quién es usted? Antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de la muchacha. Había envejecido desde la última vez que nos vimos, 6 años atrás. El cabello más blanco, la cara con más arrugas, pero me reconoció de inmediato. Sebastiana. Hola, Elena. Disculpa aparecer así sin avisar, pero necesito hablar contigo. Es importante. Hizo una seña para que la muchacha se fuera. Abrió la puerta completamente. Pasa, por favor. Entramos. La casa por dentro era acogedora. Tenía sillones de crochet, cortinas de encaje, olor a café recién hecho. En la pared había fotos. Fotos de Esteban con esa familia. Esteban sonriendo, abrazado con los niños. Ver esas fotos colgadas ahí, orgullosas, mientras en mi casa yo había escondido todo en el fondo del closet, me dio una punzada en el pecho. Elena nos ofreció café, galletas. La muchacha rubia se quedó mirándonos curiosa, pero Elena le pidió que fuera a su cuarto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, los tres, yo, Josías y Elena. Sebastiana, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste? Abrí la bolsa, saqué las fotos, los documentos, las actas de nacimiento, lo puse todo encima de la mesa. Rompí la pared de mi cuarto, Elena, la pared de donde venían los golpes que yo oía, y encontré esto. Conté todo. El reloj escondido, el compartimiento secreto, el dinero, los documentos, la vida doble de Esteban, organizada milimétricamente dentro de una pared. Elena se fue poniendo pálida conforme hablaba. Cuando terminé, estaba con las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. Dios mío, entonces era verdad. Realmente planeó todo, escondió todo, vivió 2 vidas sin ningún remordimiento. Vine aquí porque tus hijos tienen derecho a saber, Elena. Son hermanos de Josías y de mi María José. Mis hijos merecen conocer a sus hermanos, y los tuyos también. Elena se limpió las lágrimas con la punta del delantal. Sebastiana, nunca les conté. Nunca tuve valor. Idolatraban a su papá. Incluso después de que murió, hablan de él como si fuera un héroe. ¿Cómo voy a destruir la imagen que tienen de su papá? Con la verdad, Elena. La verdad siempre duele, pero libera. En ese momento, la muchacha rubia volvió a la cocina. Vio las fotos regadas en la mesa, las actas, los documentos. Miró a su mamá. «Mamá, ¿qué es todo esto?» Elena cerró los ojos, respiró profundo y dijo esas palabras que debían estar atoradas en su garganta desde hacía años. «Ana, esta es Sebastiana y este es Josías. Son familia nuestra. Tu papá tuvo otra familia. Antes de casarse conmigo, ya estaba casado. Josías es tu hermano». El silencio que cayó en esa cocina fue pesado como plomo. Ana me miró,
Miró a Josías, miró a su mamá, de nuevo a las fotos en la mesa. Su cara fue cambiando. Confusión, incredulidad, enojo, dolor. Todo pasando por sus ojos en cuestión de segundos. Esto no puede ser verdad. Mi papá no haría eso. Sí hizo, hija. Y hay dos más, Juan y Pedro. Ellos necesitan saber también. Ana salió corriendo de la cocina. Oí la puerta del cuarto cerrarse con fuerza. Elena se levantó, cansada, derrotada. Voy a llamar a los muchachos. Viven cerca. Creo que todos necesitan oír esto juntos. Mientras Elena salía para buscar a sus hijos, Josías y yo nos quedamos ahí sentados en esa cocina extraña, esperando. Josías agarró mi mano. Mamá hizo lo correcto. Espero que sí, hijo. Media hora después, Elena volvió con dos muchachos. Uno moreno, fuerte, con cara de bravo. Otro más flaco, de lentes, con expresión asustada. Juan y Pedro, 22 y 20 años. Entraron a la cocina, nos miraron sin entender nada. Elena les pidió que se sentaran. Ana salió del cuarto, los ojos rojos de llorar. Se sentó lejos de todos, de brazos cruzados. Elena contó todo de nuevo. Mostró las fotos, los documentos, las actas. Explicó que su papá había tenido otra familia, que había vivido una mentira durante más de 20 años. Juan, el mayor, se puso rojo de enojo. Golpeó con el puño en la mesa. «Esto es mentira. Están inventando esto. Mi papá no era así». «Juan, mira las fotos. Mira las actas. Está todo aquí. Tu papá estuvo casado con Sebastiana antes que conmigo. Tuvo 2 hijos con ella, Josías y María José. Son tus hermanos». Pedro, el de en medio, agarró una de las fotos. Una foto de Esteban con Josías bebé en brazos. La fecha atrás, 1979. Me miró a Josías que estaba sentado a mi lado, con más o menos su misma edad. «Es verdad, mira esta foto. ¿Ese eres tú?» Josías asintió. «Soy yo, con pocos meses de edad, con nuestro papá». Juan se levantó de la silla, empezó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello, nervioso, agitado. «No lo puedo creer, no puedo creer que hizo esto con nosotros. Era un buen papá. Jugaba con nosotros, nos llevaba a pescar, nos enseñaba cosas. No podía ser mentiroso así». Finalmente hablé, la voz saliendo baja, cansada. «Con ustedes fue buen papá. Conmigo y con mis hijos fue frío, distante, cruel. Nunca cargó a Josías, nunca jugó con María José, nunca demostró cariño. Ustedes tuvieron su amor. Nosotros tuvimos solo la obligación». Juan paró de caminar, me miró. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido cuando descubrí todo. «¿Por qué? ¿Por qué hizo esto?» «No sé, hijo. Nunca voy a saber». Murió llevándose las respuestas. Ana, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Su voz estaba quebrada, llena de resentimiento. Pensábamos que éramos especiales, que nuestra familia era perfecta, y en realidad éramos solo la mitad de una mentira. Empecé a llorar de nuevo. No de enojo, no de dolor, sino de lástima. Lástima de esos niños que habían descubierto que su papá héroe era un mentiroso. Lástima de mis hijos que nunca habían tenido un papá de verdad. Lástima de Elena que había vivido una ilusión. Lástima de mí misma que había desperdiciado 25 años de mi vida en un matrimonio muerto. Pero en medio de todo ese dolor pasó algo inesperado. Pedro se levantó, vino hasta donde Josías estaba sentado y extendió la mano. «Hola, soy Pedro, tu hermano». Josías miró la mano extendida, después la cara de Pedro, y la apretó. «Josías, mucho gusto». Ana se limpió las lágrimas, se levantó también, vino hacia mí. Usted sufrió mucho por culpa de él, ¿verdad?» «Sufrí, hija, pero sobreviví». Me abrazó. Una muchacha de 18 años que no conocía, que acababa de descubrir que su mundo era mentira, me abrazó. Y yo la abracé de vuelta. Juan demoró más tiempo. Se quedó ahí parado, procesando. Pero eventualmente también vino.
Extendió la mano a Josías. Disculpa. Disculpa por todo lo que nuestro papá te hizo. No tienes culpa. Ninguno de nosotros tiene. Nos quedamos en esa casa todo el día, platicando, llorando, riendo a veces también, descubriendo unos a otros, descubriendo semejanzas. Josías y Juan tenían la misma forma de hablar. Pedro y María José, que no estaba ahí pero vieron fotos, tenían la misma forma de cara. Ana tenía la misma risa que yo. Éramos una familia rota, remendada, juntada por mentiras y secretos, pero éramos una familia. Al final de la tarde, cuando ya era hora de volver, Elena me acompañó hasta la puerta. Gracias, Sebastiana, por haber venido, por haber contado la verdad. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho, Elena. Pero era necesario. ¿Qué vas a hacer ahora con el dinero que encontraste, con los documentos? Había pensado en eso. Había pensado mucho. El dinero lo voy a dividir. Mitad para mí y mis hijos, mitad para ti y los tuyos. Es justo. Los documentos de las propiedades. Voy a ver si logro vender y dividir también. Todo lo que era de él pertenece a sus hijos, a todos ellos. Elena empezó a llorar de nuevo. Eres mejor mujer que yo, Sebastiana. No soy no, Elena. Solo estoy cansada de cargar enojo. El enojo pesa demasiado. Quiero vivir el resto de mi vida ligera. Volví a casa con Josías en el camión de la tarde. Miré por la ventana viendo el sol ponerse detrás de los cerros. Pensé en todo lo que había pasado. 20 años de golpes, 20 años de miedo, 20 años de secretos. Pero ahora ya no había secreto, ya no había golpes, ya no había miedo. Cuando llegamos a casa, ya estaba oscuro. María José estaba esperando ansiosa. Mamá, ¿dónde estuvo? Me preocupé. Me senté con ella en la sala, Josías al lado, y le conté todo sobre sus hermanos, sobre la otra familia, sobre el dinero, los documentos, todo. María José se quedó en shock primero. Pero después, con esa sabiduría que los niños a veces tienen, dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, ¿entonces ahora tenemos más familia, más hermanos? Tenemos, hija. Entonces fue algo bueno. Mi papá hizo algo malo, pero al final ganamos una familia más grande. Y tenía razón. En medio de todo ese desorden, de todas esas mentiras, habíamos ganado algo. Habíamos ganado hermanos. Habíamos ganado verdad. Habíamos ganado libertad. En los meses siguientes, las dos familias empezamos a conocernos mejor. Juan, Pedro y Ana venían a visitarnos. Josías y María José iban al pueblo de ellos. Elena y yo platicábamos por teléfono, planeando encuentros, compartiendo recuerdos, ayudándonos una a otra a procesar todo. Descubrimos que Esteban había estado realmente involucrado en contrabando. Usaba la tienda como fachada, pero el dinero de verdad venía de mercancía ilegal que transportaba entre pueblos. Por eso viajaba tanto, por eso tenía tanto dinero, por eso tenía ese escondite dentro de la pared. El reloj era su alarma para despertar y revisar que el dinero y los documentos todavía estuvieran seguros. No podía poner un despertador normal porque yo iba a oír. Entonces inventó ese sistema, un reloj que golpeaba levemente en la madera del cofre, un sonido que solo lo despertaba a él porque estaba esperándolo. Pero el reloj había seguido funcionando por años después de su muerte, atormentándome hasta finalmente descomponerse de vez. Y después, por algún defecto en el mecanismo, había vuelto a funcionar desregulado. Por eso los golpes nunca paraban. Vendimos las propiedades que estaban a nombre de los prestanombres. Dio buen dinero. Dividimos todo igualmente entre los 5 hijos. Juan usó su parte para abrir un negocio. Pedro volvió a estudiar. Ana se casó. Josías compró un pedacito de tierra y empezó a sembrar. María José terminó los estudios y fue a hacer universidad en la capital. ¿Y yo? Yo arreglé la casa entera, pinté las paredes de blanco, puse cortinas nuevas, cambié los muebles de lugar, arreglé el hoyo en la pared del cuarto. Pero dejé una pequeña marca, una cicatriz, para recordar de dónde vengo, para recordar que sobreviví. Hoy,
A los 78 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida de lucha, de dolor, de superación. 20 años oyendo golpes que me hacían pensar que estaba loca. 25 años casada con un hombre que nunca me amó. Pero también veo a los 5 hijos que ese hombre dejó, ahora unidos, amándose como hermanos, construyendo una familia de verdad encima de los escombros de la mentira. A veces, de madrugada, cuando dan las 3:33, despierto por hábito. Miro la pared. No viene ningún golpe, solo silencio. Un silencio bueno, tranquilo, que me deja volver a dormir en paz. Los golpes pararon, pero yo sigo más fuerte que nunca. Porque si aprendí algo en toda esta vida, es que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Y que nunca, nunca es tarde para volver a empezar. Sobreviví 20 años de golpes en la pared. Sobreviví a un matrimonio sin amor. Sobreviví al descubrimiento de una traición que duró décadas. Y si yo sobreviví a todo eso, ustedes también pueden sobrevivir a lo que sea que estén pasando. No se rindan. No dejen que el miedo gane. No dejen que las mentiras de otros definan quiénes son. Rompan la pared si es necesario. Descubran la verdad y vivan libres. Porque la vida es muy corta para pasarla toda oyendo golpes en la madrugada y teniendo miedo de descubrir de dónde vienen. Si les gustó esta historia, si tocó su corazón de alguna forma, déjenme ese like ahí abajo, suscríbanse al canal Diario de la Abuela para oír más historias de superación como esta y cuéntenme en los comentarios. ¿Desde dónde me están viendo? Leo todos los comentarios y me encanta saber la historia de cada uno de ustedes.